Continuamos con nuestra clase de libros proféticos y ahora nos toca ver al profeta Ezequiel. Eh, Algo que sería muy bueno, una actividad que les pudiera pedir yo que ustedes hicieran, es que en el capítulo 1, en la visión que tiene Ezequiel acerca de estos seres vivientes y este trono en el que aparece Dios, que ustedes lean con detenimiento este capítulo 1 y dibujen, así como ustedes puedan, hagan un dibujito de cómo se imaginan que está ahí el trono de Dios. Eh, que pongan ahí los serafines que aparecen en la descripción, pongan la plataforma que aparece, pongan el trono y este ser sublime que es Dios, obviamente, que aparece arriba de ese trono, y las rueditas que aparecen abajo de los serafines. Se van a dar cuenta de algo bastante interesante. De hecho, algo muy importante de este libro es precisamente esa primera visión con la que abre este libro, esa visión de que Ezequiel tiene de Dios. Y precisamente tiene que ver con el subtítulo que yo le doy a este profeta. Yo le pongo como un Dios que acompaña, porque precisamente una descripción de ese trono que aparece ahí en la primera visión de Ezequiel es como un trono movible, un trono que está desplazándose, ¿verdad? Como si fuera, digamos, un trono tipo carro, por así decirlo, que tiene sus rueditas y se mueve en diferentes direcciones y va y viene de diferentes lugares. Lo importante es que en Ezequiel este trono movible aparece en todas sus profecías, bueno, aparece en su mensaje, de vez en cuando aparece ahí en algunos de los mensajes de Ezequiel, y es profundo el mensaje que Ezequiel nos quiere dar con esta descripción de este trono movible de Dios. Es un Dios que, si bien es cierto, ha enviado al cautiverio a su pueblo, a la tribu de Judá, a todos los del reino del sur. Sin embargo, no es un Dios que los ha dejado solos en ese cautiverio, sino que es un Dios que va con ellos al cautiverio también. Entonces, por eso se presenta ese trono movible, porque se supondría que la presencia de Dios, ¿dónde debería estar? En el templo, ¿verdad? Ahí en el templo donde está el arca del pacto es donde se supone que debería estar la gloria de Dios. Pero Ezequiel está aquí en su primer capítulo, él está ya en Babilonia. Él es uno de los desterrados que se ha ido a este cautiverio en Babilonia. Y Dios se le aparece ahí en este trono que es movible. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la gloria de Dios en Babilonia? Se supone que no debería estar ahí en ese lugar. Pero entonces el mensaje que nos está transmitiendo Ezequiel, ¿verdad? Es que es un Dios que va acompañando a su pueblo. A pesar de que Él ha castigado, es cierto, y entre parte del castigo pues también sufren varios, digamos, justos, varios que han adorado a Dios, pero que también finalmente son arrastrados por el pueblo pecador en el que viven y son llevados al cautiverio, pero Dios está ahí con ellos, ¿verdad? En ese camino hasta el destierro. Es un mensaje bastante profundo de Ezequiel, que nos llena de esperanza, nos llena de aliento, ¿verdad? Al saber que Dios está ahí en medio de todas las situaciones cotidianas de la vida. Dios va acompañándonos a nosotros. Algo muy similar a lo que aparece en el libro de Números del Pentateuco, un Dios que va acompañando a su pueblo a través del desierto, ahí en ese camino. Bien, en Ezequiel algo muy parecido, Dios en este trono movible acompañando a su pueblo. Pero hagan la prueba, les digo, sin ver una imagen, sin ustedes ver un dibujito o algo, ustedes mismos traten de dibujar este trono movible de Dios para que se den una idea de cómo aparece descrito ahí en Ezequiel. Ezequiel fue un personaje, un profeta bastante popular, por decirlo de alguna manera, popular más que nada por la manera en la que presentaba su mensaje que por su mensaje mismo. Entonces la gente, como dice ahí en Ezequiel 33, 32, la gente se acercaba a montones a escucharlo porque cantaba canciones de amor y era buen músico y tenía bonita voz. Entonces Ezequiel atraía a la gente por por la manera en la que él presentaba su mensaje, aunque el contenido de su mensaje no hacía realmente mucha, digamos, no ayudaba a la gente a que ellos cambiaran de manera de pensar. Simplemente les gustaba escucharlo por la manera en que lo hacía, pero no tanto por su mensaje. Ahora bien, Ezequiel ha sido uno de los profetas más estudiados desde el área o desde la perspectiva psicológica o psiquiatra, donde psicoanalistas consideran la personalidad de este profeta y lo logran, piensan que es un profeta con una personalidad enfermiza que tiene que ser estudiada. Y entonces se empezó a estudiar este profeta desde esa perspectiva, desde la perspectiva de vamos a ver cuál es la personalidad de Ezequiel. Luego después, cuando ya los psiquiatras
los psicólogos y los psicoanalistas dejaron en paz a Ezequiel, que inclusive lo utilizaban como un objeto de estudio en sus cátedras, en sus pláticas que ellos daban. Luego de eso surgieron las personas adictas a los ovnis, a los platillos voladores, y empezaron a verlo como un profeta que se estaba adelantando a su tiempo y que estuvo viendo marcianos, estuvo viendo ovnis. Inclusive algunos ahí en Ezequiel logran decir que este profeta ya estaba viendo que en el futuro iba a haber automóviles, de ese tipo de situaciones, ese tipo de temas. Han surgido aquí de Ezequiel varias personas que lo han estudiado desde perspectivas muy extrañas y que finalmente no le han hecho justicia a este profeta, ¿verdad? Que se van por la tangente en el tema principal de este profeta, y inclusive hasta han surgido series relacionadas con el contenido de este libro, visto, ¿verdad?, desde una perspectiva muy fantasiosa del profeta Ezequiel. Sin embargo, tenemos que decir y advertir que este profeta no ha perdido su actualidad, ¿verdad? Es un profeta muy misterioso en el Antiguo Testamento, por los mensajes que da acerca de la época y el lugar de actividad en la que él estuvo ejerciendo su ministerio. Inclusive han sido puestos en tela de juicio, aunque ahorita que vayamos hacia la fecha nos vamos a dar cuenta que Ezequiel es de los pocos profetas de los que podemos tener una certeza prácticamente al 100% de cuándo ejerce su ministerio, tan sencillo porque sus profecías están fechadas. Ezequiel hace eso, ¿verdad?, fechar sus profecías. Entonces no debe haber lugar para tanta incertidumbre, no debe haber lugar para tantas dudas, pero bueno, hay muchos estudiosos, mucha gente que finalmente en el afán de descubrir algo misterioso, algo mágico, algo escondido, han tratado de sacar de contexto al profeta Ezequiel y no le han hecho justicia, la justicia que este profeta se merece. Y ahorita que vayamos un poco hacia más adelante en el mensaje, hablar un poco del mensaje de Ezequiel, nos vamos a dar cuenta por qué es que muchos lo consideran como una personalidad enfermiza, este profeta Ezequiel. Muy bien, el libro de Ezequiel comienza con una fecha enigmática porque muchos comentaristas no se han puesto de acuerdo qué significa lo que Ezequiel menciona en el versículo 1.1. Dice el año 30, era el año 30, ¿el año 30 de qué? Es lo que muchos nos preguntamos, ¿verdad? ¿El año 30 de qué? Nueva Traducción Viviente va a decir que es la edad de Ezequiel. Yo estoy muy de acuerdo con esta interpretación y más adelante les voy a explicar por qué. Pero estoy muy de acuerdo con la interpretación de que Ezequiel se está refiriendo aquí a sus 30 años de vida. Y entonces luego Ezequiel va a decir, ¿verdad?, era el año 30, y va a decir Ezequiel, del 5.º año de la deportación de Joaquín. Entonces aquí ya fácilmente podemos situar la profecía de Ezequiel sin lugar a dudas. El 5.º año de la deportación de Joaquín fue en el 592, 593, dependiendo de algunas fechas ahí que acomodamos, pero muy seguramente 592, 593. Entonces, a partir de esta profecía o de esta deportación de Joaquín, Ezequiel va a continuar limitando, o más bien situando históricamente sus profecías. Por ejemplo, en el capítulo 8.1 va a decir que fue en el año sexto, en el capítulo 20.1 va a decir que fue en el año séptimo, en el 24.1 va a decir que fue en el año noveno, en el décimo, en el capítulo 29.1, en el 26.1 va a decir que fue en el año undécimo, duodécimo en el capítulo 32, 25.º, 25, ¿verdad?, en el capítulo 40, y 27.º en el 29.17. Así que Ezequiel sitúa históricamente sus profecías, no hay tanto, digamos, tanto de dónde buscarle, es muy sencillo. Entonces, situando las profecías de Ezequiel desde esta primera visión que él tiene en el año 5.º de la deportación de Joaquín, ya dijimos 592, 593, hasta la última profecía que Ezequiel registra, situamos su ministerio del 593 al 571 antes de Cristo. Así que les digo, no deberíamos debatir tanto sobre la fecha de Ezequiel, aunque a algunas personas les gusta hacerlo. En la opinión de la mayoría de los comentaristas de los libros proféticos, solamente Ageo y Zacarías ofrecen datos tan minuciosos como el de Ezequiel en cuanto a la fecha de su composición de la obra de Ezequiel. Así que Ageo, Zacarías y Ezequiel son profetas que tenemos la certeza prácticamente al 100% de cuándo ejercen su ministerio. Ahora bien,
Para hablar un poco de la época que está viviendo Ezequiel, nos tenemos que ir un poquito más arriba, hasta el 609. En el 609 muere el rey Josías, rey del Reino del Sur, en la batalla de Megiddo. Él muere allí porque recordemos que hay dos imperios, un imperio que está en el norte, el imperio de Babilonia, el imperio que está muy pronto a surgir, a tomar fuerza, ¿verdad? Y tumbar a toda esta parte de estos reinos que están abajo de él. Entonces está Babilonia en el norte, está el reino de Judá en medio, y abajo está el imperio egipcio, ¿verdad? Un imperio que conserva parte de su poder todavía para esta época. Entonces el faraón quiere subir a pelear contra el rey de Babilonia. Y el rey Josías, un buen rey, un rey que comenzó y que hizo una buena reforma, ustedes lo recordaron, un rey que comienza su reinado bastante pequeño. Bien, este rey Josías sale a enfrentar al faraón, sale a enfrentarlo, y faraón le dice, ¿verdad? Josías, pues mi batalla no es contra ti, pero Josías no lo deja pasar, entonces faraón lo mata a Josías. A partir de ese momento, Judá pierde su independencia porque va a pasar a estar, digamos, entre dos reinos, entre el reino de Babilonia y entre el reino de Egipcio, ¿verdad? El reino de Egipto, perdón, están ahí los dos. Está Judá en medio de estos dos grandes reinos. Entonces, a partir de que Josías pierde la vida en esta batalla, en Megiddo, el país, Judá, va a estar pagándole impuestos a Egipto, pero luego después le va a empezar a pagar impuestos a Babilonia. Va a haber dentro del pueblo de Judá dos partidos, va a haber gente que está de acuerdo con hacer alianzas con Egipto, va a haber personas que van a estar de acuerdo con hacer alianzas con Babilonia. Entonces, digamos, el imperio o el reino del sur, Judá, está politizado, ¿verdad?, entre estas dos opciones, ¿verdad? Unos que apoyan a Egipto, otros que apoyan a Babilonia. Sigue la historia con el rey Joacim, que es el hijo de Josías. Y este rey, Joacim, fue puesto por el faraón, ¿verdad?, por Necao, cuando mata a Josías, su padre, pone a Joacim, lo pone en el trono, en el 609. Y entonces le estuvo pagando, digamos, impuestos a Egipto. Pero más adelante, después de que Faraón es derrotado por Babilonia, entonces, digamos, todo lo de Babilonia, todo lo que le pertenecía a Egipto, pasó a ser parte de Babilonia. Entonces ahora los del reino del sur tienen que pagarle impuestos o tributos a Babilonia. El rey Joacim deja de pagarle tributo a Babilonia, y eso provoca que venga el gobernador de Babilonia a poner en asedio a Jerusalén, es decir, a sitiar a la ciudad y empezar a llevarse gente en una deportación que sucede en el 597. Entre todos estos que están siendo deportados, que están siendo sacados de su pueblo, de su tierra, va uno que es Ezequiel, precisamente, este profeta del que vamos a hablar hoy. También Joaquín, después de Joaquín, su hijo, también es rey, pero solamente dura 3 meses en el reinado, y también se lo lleva el rey de Babilonia, se lo lleva al destierro. De hecho, se llevó a los dos, se lleva a Joacim, pone a Joaquín, pero Joaquín pronto quiere hacer alianzas con los egipcios, entonces el rey de Babilonia se lo lleva también a Joaquín, y entonces ahí van 2 reyes al destierro, y entre ellos también va Ezequiel, el profeta Ezequiel, que va al destierro. Y ahí es ahí en el destierro donde Dios se le va a presentar a este profeta Ezequiel. Bien, hubo una época en el 594 donde empieza a surgir una rebelión dentro del pueblo de Judá, porque parece ser que en esta época, según narran los historiadores, como en el 594, Babilonia está teniendo revueltas internas dentro de su imperio, entonces está un poco debilitado. Representantes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón van a Jerusalén, donde quieren hacer entre todos ellos una alianza para luchar contra Babilonia, porque piensan en su mente que Babilonia está débil y que pueden llegar a independizarse de su poder. Sin embargo, la revuelta, aunque se empieza a planear desde el 594,
finalmente en el 588 es cuando comienza, y Nabucodonosor, en esa época el gobernante de Babilonia, va a responder de inmediato y va otra vez y sitia Jerusalén. La sitia por bastante tiempo, de hecho pasaron 3 años y medio en la que la ciudad está siendo sitiada, no puede entrar el alimento, están tratando de cortarle los suministros de agua, entonces Jerusalén aún así sobrevive 3 años y medio a este sitio que le pone Nabucodonosor, pero finalmente cae el 19 de julio del 586, y esta es ya, digamos, la caída del reino del sur. Los babilonios van a venir, se van a llevar los tesoros, van a derribar las murallas, van a destruir el templo de Jerusalén, van a destruir el palacio real, van a destruir las casas y se van a llevar otro grupo muy grande de judíos. Es la deportación más grande de judíos a diferentes lugares. Recordemos que los babilonios tomaban a las personas que venían y conquistaban y se los llevaban a diferentes lugares de su reino. Entonces se van a llevar a estos judíos y los van a esparcir entre todo su territorio en diferentes lugares. Entre todos estos desterrados, ellos han perdido la esperanza, ¿verdad? Porque han perdido todo, han perdido la tierra que Dios les había prometido, han perdido la ciudad santa, han perdido el templo, han perdido su independencia, no saben si en algún momento van a regresar, aunque ya profetas lo habían anunciado que finalmente iban a regresar, pero ellos en su mente, imagínenselos por lo que están sufriendo, entonces no se sienten como el pueblo elegido, no se sienten como el pueblo amado de Dios. Sin embargo, el exilio, como vamos a ver más adelante, el exilio es, dentro de lo malo, produce cosas buenas para el pueblo de Judá, para el pueblo del reino del sur, y entre ellos va a ejercer su ministerio Ezequiel, el profeta Ezequiel. Bien, vamos a acomodarlo aquí, en la tablita que hemos estado acomodando cronológicamente: Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías, Habacuc, y aquí va a estar el profeta Ezequiel. Si se dan cuenta, el profeta Ezequiel, a él sí le toca vivir las deportaciones. De hecho, él sufre con esta deportación que es llevada al reino a diferentes partes de Babilonia. A él le toca vivir eso, y no solamente eso, sino a él le toca ejercer su ministerio entre los desterrados totalmente. Él no ejerce su ministerio en ningún momento en el reino del sur, entre los que están viviendo ahí, aunque le toca ver todavía un poco de los últimos reyes en el sur, no le toca ejercer su ministerio ahí, él está fuera, él es llevado a Babilonia desde muy joven. El otro profeta que le tocó vivir un poco de esto fue a Jeremías, pero muy poco, pero realmente es Ezequiel el que va a vivir esta época del exilio muy, muy fuerte. Acerca de Ezequiel, conocemos pocos datos de su vida íntima. Sabemos que su nombre significa Dios fuerte o Dios que fortifica. Sabemos que era hijo de un sacerdote llamado Buzi. Probablemente él mismo era sacerdote, y como sugiere su lenguaje, nos damos cuenta de esta situación porque en su redacción del libro él habla bastante de la legislación sacerdotal y también se enfoca mucho o tiene mucho interés en el templo. Entonces, este tipo de situaciones nos dan a pensar que Ezequiel seguramente creció en un ambiente sacerdotal muy cercano al templo, aunque él es llevado cautivo, pero en sus inicios, en su niñez, en su juventud, a Ezequiel le toca ser preparado para ser un sacerdote. Por eso es que la fecha que aparece ahí en Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, no creemos que sea una fecha más bien creemos que es una fecha muy representativa, porque precisamente a los 30 años de edad, un sacerdote empezaba a ejercer su ministerio sacerdotal. Si nos vamos a la ley, al Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que a los 30 años era cuando los sacerdotes ahora sí empezaban a ofrecer su servicio en el altar, en el tabernáculo. Entonces, por eso es muy probable que cuando Ezequiel está hablando ahí del año 30, se está refiriendo a su edad, o sea, son 30 años, él seguramente está esperanzado, o más bien, perdón, él está un tanto nostálgico, ahí junto al río Quebar, como menciona en el capítulo 1, él está ahí pensando, ¿verdad? Estaba celebrando su cumpleaños número 30, era el año en el que él tenía que estar recibiendo oficialmente el servicio para ejercer su ministerio ahí en el templo. Sin embargo, él está desterrado ya en Babilonia, y de pronto en ese día, precisamente un día muy especial para él, se le aparece Dios ahí en ese trono majestuoso, ¿verdad? Y le manda esos mensajes para su pueblo.
Ya Jeremías, perdón, Ezequiel ya no es un sacerdote, ahora va a ser un profeta de parte de Dios. Entonces, por eso es que considero yo, y mi postura es que realmente la fecha ahí en el capítulo 1, versículo 1, se está refiriendo a los 30 años de Ezequiel, cuando él está cumpliendo esta edad, muy significativa para él, muy personal, por el sentido de que les comento, a los 30 años comenzaban los ministerios, los sacerdotes ahí en el tabernáculo. Bien, no sabemos qué edad tenía Ezequiel cuando fue deportado. Esa es la postura de quienes no saben o quienes no consideran que los 30 años que aparecen ahí se refieren a la edad de Ezequiel. Según Flavio Josefo, era todavía un niño, entonces haciendo un cálculo, pues debió haber nacido entre el 610 y el 605. Otros autores, y como yo lo considero también, creemos que los 30 años se refieren a su edad. Así que si es así, tuvo que haber nacido en el 622, ¿verdad? Sin lugar a dudas, tuvo que haber nacido en el 622. Sabemos que estaba casado por el mensaje de su libro, pero no sabemos si tuvo hijos, no lo logramos ver en el libro. Y también sabemos que muere su esposa antes de que caiga Jerusalén, de esta última fecha en el 586, cuando el templo es destruido, y ahora sí ya son llevados la mayoría al exilio. Sabemos que su esposa muere antes de este evento, pero no sabemos si tuvieron hijos Ezequiel y su esposa. Ahora bien, este profeta va a realizar bastantes de sus predicaciones, pero digamos con mucha imaginación. Es decir, va a presentar sus mensajes no solamente de una manera verbal, sino también lo va a estar ejemplificando con su vida. Por ejemplo, en algunos momentos él construye una maqueta de Jerusalén y luego destruye esa maqueta y dice que así le va a pasar a Jerusalén, ¿verdad? En otra de sus profecías, él se tiene que afeitar todo su cabello y luego el cabello lo tiene que cortar con una espada. En otra de sus profecías, él se tiene que acostar de lado, o sea, por un año, de un costado, se queda acostado ahí Ezequiel, y aparte tiene que estar comiendo alimentos que están cocidos en estiércol, como una señal de la comida desagradable que iban a comer los judíos o los judaítas allá en el destierro, cuando estuvieran fuera de su nación, ¿verdad? Entonces hace muchas acciones simbólicas. Ezequiel no se queda solamente con el mensaje oral hablado, sino que él mismo realiza acciones para que el mensaje llegara a las personas. Entonces por eso les digo, las personas les gustaba ver a Ezequiel, porque era un profeta que presentaba sus mensajes de una manera muy vívida, ¿verdad? Que todos lo pudieran ver y todos se asombraran, muy teatral sería la palabra. Pero aún así la gente no le hacía caso. Aunque le gustaba escucharlo, le gustaba verlo, finalmente no le hacían caso al contenido del mensaje que él estaba dando. Bien, precisamente por este tipo de acciones que ha hecho Ezequiel, es que ha sido muy estudiado desde una perspectiva psicoanalítica, una perspectiva psicológica, tratando de ver como que en Ezequiel hay una personalidad enfermiza ahí en este profeta. Pero la realidad es que por los mensajes que encontramos ahí en su libro, la manera en que él presentaba sus predicaciones, realmente no nos están diciendo nada sobre la personalidad del profeta, simplemente que él quería anunciar el mensaje de Dios de esa manera para que la gente le llamara la atención. Recordemos que los profetas, algo en lo que se interesaban mucho, era en presentar el mensaje de Dios de una manera cautivadora, que la gente pudiera realmente interesarse por el mensaje de Dios. Entonces es como un pastor en nuestro tiempo, ¿verdad? Hay pastores que pueden ser muy introvertidos, pero que a la hora cuando se presentan ahí para dar el mensaje de Dios brillan, ¿verdad? Son muy extrovertidos, hacen mímicas, hablan, gritan, no sé, ¿verdad? De alguna manera cambia su personalidad porque ellos tratan de dar a conocer el mensaje, pero luego en su vida normal, digamos en su vida personal, en su vida privada, son muy introvertidos, ¿verdad? Son muy tranquilos, muy serenos. Entonces no podemos simplemente decir que Ezequiel era una persona enfermiza por sus mensajes. Como les digo, él podía fácilmente cambiar su personalidad para dar
a conocer su mensaje y hacerlo de una manera interesante que la gente le pusiera atención, ¿verdad? Aunque finalmente no le iban a hacer caso, pero bueno. Ezequiel, tenemos que decir que Ezequiel fue un profeta que va a generar o va a ser de mucha influencia para los profetas posteriores a él. Y no solamente para los profetas, sino para el judaísmo que surge precisamente del exilio. De hecho, Ezequiel es llamado el padre del judaísmo porque muchas de sus enseñanzas y muchas de sus profecías que tienen que ver con esto de la santidad y con la pureza ritual, van a sentar las bases de la reforma de Esdras y Nehemías. Entonces, en cierta manera, Ezequiel va a fijar o va a sentar las bases del judaísmo que va a surgir de aquí del exilio, del judaísmo que luego nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, ahí con Jesucristo, un judaísmo ya muy diferente. Acuérdense, ya hay sinagogas en el Nuevo Testamento, ya hay Sanedrín, están los fariseos, están los saduceos, están todos estos grupos que en el Antiguo Testamento no sabíamos y no existen. De hecho, en el Antiguo Testamento no sabemos ni de dónde surgen. Bueno, surgen precisamente después del exilio, y del exilio muchos de ellos, por ejemplo la sinagoga surge ahí en el exilio. Entonces llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con un judaísmo un tanto distinto a lo que se estaba practicando en el Antiguo Testamento, y bastante de ese judaísmo va a ser influencia u obra del profeta Ezequiel. ¿A quién le escribe Ezequiel sus profecías o a quién les está dando sus mensajes? Pues como él mismo es llevado al exilio, entonces su ministerio es precisamente desarrollado entre los desterrados. Ahí es su ministerio, entre los que están cautivos en Babilonia y en diferentes partes de su imperio babilónico. Ahí es donde Ezequiel va a estar ejerciendo su ministerio. Los propósitos que podemos encontrar en este libro es que él quiere explicar a los judíos cautivos en Babilonia, número uno, que su cautividad y la destrucción de su patria había sido resultado de su rebelión contra Dios. O sea, las consecuencias de que estuvieran ellos en Babilonia eran simplemente el resultado de la desobediencia a Dios. Pero también, ya que les ha advertido del juicio, también habla de la misericordia, ¿verdad? Porque Dios tiene la intención de restaurar a este pueblo, ¿verdad? Aquellos que realmente se purifiquen y se mantengan santos, aquellos que sean el remanente fiel, aquellos que se arrepientan de sus pecados. Dios está con ellos, y les decía este asunto del trono movible de Dios, ¿verdad? Que Dios no está ahí en Jerusalén, no se quedó ahí en Jerusalén, sino que está acompañando a su pueblo desterrado, ahí en Babilonia donde ellos están, y Dios está en todas partes. Entonces, es parte de los propósitos de Ezequiel. Algunos rasgos singulares de su libro es que Ezequiel emplea más visiones, ayudas visuales, provocadoras e imágenes verbales que cualquier otro escritor del Antiguo Testamento. Les digo, pueden leer el libro de Ezequiel y realmente cuando vean todo este tipo de situaciones, ¿verdad? De cuando hace la maqueta, cuando se corta el cabello, cuando se tira al piso, uno se lo puede estar imaginando en la mente, y realmente es muy llamativo la manera en que Ezequiel presenta su mensaje. Aparte hay 6 parábolas en su libro. Lo mismo que Ageo ya lo había mencionado anteriormente, da fechas precisas para sus profecías, así que podemos poner cronológicamente las fechas de Ezequiel muy fácilmente. Como les digo, algunos no saben qué significa el año 30, para mí yo sigo pensando, es la edad del profeta Ezequiel, y les digo, tiene que ver precisamente porque era una fecha muy importante para él, ¿verdad? Una fecha en la que seguramente él estaba nostálgico ahí junto al río, y de pronto se le aparece Dios, ¿verdad? El año en que él regularmente sería un sacerdote en el templo de Dios. Bien, ¿qué aprendemos de Dios ahí en Ezequiel? Y podemos resumir su mensaje en 3 núcleos principales. Por un lado, los pecados del pueblo. Y los pecados del pueblo para Ezequiel eran la idolatría, con todas sus múltiples formas, como se puede presentar la idolatría: la idolatría a dioses, idolatría al dinero, idolatría a este tipo de relaciones inmorales. Entonces, para Ezequiel, el pecado del pueblo estaba en esta idolatría, ¿verdad? Cuando el ser humano adora a otros dioses por encima de Dios. Sabemos que hay dioses que no existen, dioses falsos, pero bueno, Ezequiel lo va a ver como una idolatría. Y después de los pecados del pueblo, que es el primero de los núcleos principales de Ezequiel, va a venir el castigo.
enviado por Dios, ¿verdad? Un castigo obviamente como resultado del pecado del pueblo. Entonces, para esto Dios se va a servir de diferentes naciones, ejércitos que van a venir a destruir a su pueblo, en este caso el imperio babilónico. Y después de que el pecado ha sido juzgado y ha sido enviado el castigo, viene la salvación prometida por Dios, ¿verdad? Que es una salvación que desde la perspectiva de Ezequiel es una salvación gratuita que Dios da. Pero Dios la da no porque la merezcan los seres humanos, sino que Dios la da por amor a su nombre. Y entonces Dios quiere a través de esa salvación, según Ezequiel, Dios quiere que no solamente Israel lo reconozca como Dios, sino que Dios quiere que todo el mundo se dé cuenta del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, en Ezequiel ya está viendo esto, que el pecado tiene una consecuencia y tiene que ser castigado, pero que Dios promete, y porque Él quiere hacerlo, da su salvación, y lo hace para que todo el mundo le adore a Él. Y Dios promete esta salvación en Ezequiel, y Dios promete que Él va a transformar el corazón de las personas, y lo va a hacer a través de su Santo Espíritu. Entonces, por eso para Ezequiel la salvación le pertenece totalmente a Dios, como más adelante lo va a decir Jonás, la salvación es de Jehová. Entonces esto es parte del mensaje de Ezequiel, o cómo él comprende a Dios, cómo él comprende cómo actúa Dios en la historia, y qué hace con el pecado, cómo lo castiga, pero también cómo Dios lo perdona. Algo también importante en Ezequiel es acerca de la perspectiva que él tenía acerca del Mesías. En Ezequiel 34 y 37 se encuentran textos que anuncian una época futura en la que va a surgir una figura real de origen davídico, es decir, de la descendencia de David. Se anuncia en el contexto de las consecuencias del mal gobierno tan grave, hasta tal punto que Dios mismo decide intervenir en primera persona. Es decir, Dios dice, va a surgir una persona, un Mesías, descendiente de David. Pero Dios mismo dice, ¿verdad? Yo voy a estar con ese rey. Yo seré un pastor que les apacentará, ¿verdad? Él las apacentará y será su pastor. Yo el Señor seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado, estableceré con ellos una alianza de paz, y eliminaré de la tierra las bestias nocivas, para que puedan habitar seguros en el desierto y dormir en los bosques. Entonces, Ezequiel está vinculando su mensaje con lo que él ya ha escuchado antes, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Amós, el profeta Oseas. O sea, ya esos profetas habían advertido el asunto de un Mesías, el asunto de un pastor que iba a venir a pastorear a su pueblo. Pero si nos damos cuenta, Ezequiel no habla de él como un rey, sino habla más bien como un príncipe, como quizás porque él está como queriendo separar. O sea, sí finalmente viene del linaje de David, pero es diferente a David, ¿verdad? Es distinto a David. Y con este príncipe de la dinastía de David se va a hacer una alianza de paz, ¿verdad? Una alianza, un pacto de paz entre Dios y los hombres. Y nosotros, que ya tenemos el Nuevo Testamento, sabemos obviamente que Ezequiel pues está apuntando a Jesucristo.